Es decir, estas gráficas ya están dadas, ¿ok? Y parten de un punto. En este caso parten del punto número 1, que lo tenemos tanto para el eje Y y lo tenemos para el eje X. Entonces, ¿para qué ocupamos nosotros esas dos gráficas? Las necesitamos para llenar lo que son estas dos tablitas. ¿Y para qué nos van a servir esas dos tablas? Esas dos tablas nos van a servir para que nosotros podamos resolver algunos ejercicios. Entonces vamos a llenarlas. Y dice que cuando vamos a llenar primero la exponencial, ¿ok? Vamos a centrar en esa gráfica de color verde. Vamos a ver que cuando x tiende a negativo infinito, ¿hacia dónde tiende a la x? Entonces sabemos que el negativo infinito va hacia abajo, ¿ok? Entonces, ¿hacia dónde se va a acercar el número 1? Si decimos que estamos alargando hacia negativo infinito nuestra gráfica, entonces vean que el 1 se va a ir acercando a 0. Entonces decimos que cuando cuando x tiende a negativo infinito, e a la x tiende a 0, positivo. Ahora veamos que cuando x tiende a positivo infinito, ¿hacia dónde tiende e a la x? Entonces, ¿hacia dónde es positivo infinito? Sabemos que es hacia arriba, ¿verdad? Entonces, si positivo infinito lo alargamos, vean, e a la x hacia dónde está tendiendo. También hacia positivo infinito. ¿Ok? Ahora, veamos. ¿Qué sucede si x tiende a 0? ¿Hacia dónde tiende nuestra gráfica e a la x? Vean que si tiende a 0, ¿hacia dónde se está ubicando nuestra gráfica? En realidad tiende hacia 1, ¿ok? Porque si nosotros bajamos esta gráfica hacia 0, en realidad esta gráfica de e a la x va tendiendo hacia 0. ¿Ok? Hacia 1. Cuando tiende x hacia 0, es hacia 1. ¿Y qué sucede cuando x tiende a 1? Sencillo, cuando x tiende a 1, e a la x tiende a e. ¿Ok? Entonces, estos valores a nosotros nos van a ayudar para nosotros poder resolver lo que son algunos ejercicios cuando nos den e a la x. Ahora veamos acerca del logaritmo. Vean que acá está el logaritmo de esta manera escrita. Y está el logaritmo natural. ¿Ok? Esa es la misma gráfica, no va a cambiar en nada. Entonces, esta tabla dice que cuando x tiende a más infinito, nuestra gráfica, vean, se va a alargar también hacia más infinito. Cuando nuestra gráfica tienda a 0 positivo, ¿hacia dónde? Vean, si yo alargo esta gráfica a 0 positivo, ¿hacia dónde está nuestra gráfica? Hacia negativo infinito. Hay que ir razonando esto. ¿Okay? Y si nuestra gráfica tiende a 1, ¿hacia dónde tiende el logaritmo? ¿Ok? Decimos nuestra gráfica 1, ¿hacia dónde está tendiendo nuestro infinito? A 0. ¿Ok? Y eso, cuando tiende a e, va a ser logaritmo de 1. Bien, entonces, una vez que nosotros ya tenemos lo que es esas tablitas ya llenas, vamos a realizar lo que son los ejercicios. Voy a poner el primer ejemplo. Si tenemos el límite cuando x tiende a negativo infinito, e a la x más 3 sobre x. Ok. Entonces aquí vamos a necesitar eso. ¿Qué era lo primero que nosotros hacíamos cuando vamos a resolver un límite?
Ajá. ¿Qué es lo primero que hacíamos? Sustituir, ¿ok? Sustituimos, ¿verdad? Valor de X, ¿hacia dónde tiende? Entonces vamos a decir E a la menos infinito más 3 sobre menos infinito. Okay. Entonces sabemos que menos infinito más 3, ¿a qué va a ser igual? Sabemos que un número exageradamente grande Va a ser menos infinito. Va a ser menos infinito. Muy bien. Entonces, aquí es donde nos sirve a nosotros la tablita, porque nos dice, ¿qué sucede cuando en la gráfica exponencial x tiende a menos infinito? ¿Hacia dónde va a tender e a la x? Observen la tablita. Decimos, menos infinito, que sería x, ¿hacia dónde tiende nuestra exponencial? Hacia cero positivo. A cero. A cero. Ok, y negativo. Ahora recordemos la regla. 0 entre infinito, ¿a qué es igual eso? A 0. ¿Ok? A 0. Pero veamos si 0 positivo o 0 negativo. Más entre menos. Eso es menos. Menos. Ok, eso es menos. Entonces, miren que ese ejercicio no requiere de mucho. Requiere solamente de primero sustituir a X hacia dónde tiende, luego utilizar nuestra tablita y recordar, ¿verdad? Que una constante entre negativo infinito a que es igual, 0 entre negativo infinito a que es igual, 0 entre positivo infinito a que es igual. Ok, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a decir cuando x más 3. Ok, vamos a hacer el mismo solamente que con 0. Entonces lo primero que hacemos es sustituir a x, ¿verdad? Entonces nos dice que 0 positivo más 3 entre 0 positivo. ¿A qué es igual 0 positivo más 3? A 3. A 3, muy bien. 0 positivo. Entonces, ¿y qué sucede aquí? Te lo dejo, Cristian. Ajá. ¿Qué sucede? Vean que ahí es como que nosotros tengamos el más positivo. Entonces, en realidad, este de e a la 3 es más positivo. Ajá. Y más positivo. Entre 0 a qué es igual. Infinito positivo. Infinito positivo. Y eso es todo lo que tienen que ir haciendo. ¿Sí? Ahora, ya utilizamos, se lo podemos hacer así. Todos tomaron captura. Ok, entonces ya realizamos 2 ejercicios utilizando la gráfica exponencial y la tabla exponencial. Ahora vamos a realizar otros ejercicios ya utilizando lo que es la tabla de logaritmos. Y con eso vamos a concluir acerca de la temática de lo que es logaritmo. Okay, hoy vamos a empezar a ver lo que es otro tema. Vamos a decir que si el límite, cuando x tiende a menos infinito,
X del logaritmo valor absoluto de X. ¿Qué quiere decir valor absoluto de X? ¿O qué significa valor absoluto? A lo que hace referencia un valor absoluto es que nosotros lo que tenemos dentro del valor absoluto lo queremos hacer positivo. ¿Okay? Entonces, todo número que está dentro de un valor absoluto siempre va a ser positivo. Entonces, procedemos a lo que es sustituir. ¿Okay? Solamente estoy sustituyendo este logaritmo. Entonces, muy bien. Si yo digo logaritmo, ¿ok?, de negativo infinito, ¿qué es lo que estoy diciendo exactamente acá? Que el valor absoluto de este negativo, ¿cuánto va a ser? Positivo. ¿Ok? El valor absoluto de todo número es positivo. Bien. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Aquí, ¿cuánto es un número entre negativo e infinito? Eso es. Eso es cero negativo. Recuerden esas reglas. Esténlas recordando. ¿Ok? Entonces, ahora sí fijémonos en la tablita. ¿Qué sucede cuando la gráfica X tiende a positivo infinito? ¿Hacia dónde va a tender la gráfica? Hacia positivo infinito. Entonces, positivo infinito. Muy bien. Entonces, 0 negativo más 1, ¿a qué es igual eso? A 1, ¿verdad? 0 más 1 es 1. Ahora, el logaritmo cuando tiende a 1, ¿a qué va a tender nuestra gráfica? A 0. Ajá. ¿Y cuánto es positivo infinito entre 0? Positivo infinito. Positivo infinito. ¿Listo? Y ese es. Hagamos otro ejercicio. Vamos a decir cuando el límite de X tiende a más infinito, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sustituir, ¿verdad? Que no se les olvide esos pasos. Entonces, nos dice que más infinito, entonces más infinito a la... Sabemos que este menos por el más de nuestro infinito nos hace un negativo infinito. Ok. Entonces, ¿a qué es igual 1 entre más infinito? 0 positivo. 0 positivo. Ok. Y e a la negativo infinito, ¿a qué es igual? Positivo 0, ¿verdad? Positivo 0. Y logaritmo cuando tiende a 0 positivo, ¿a cuánto tiende? A negativo infinito. ¿Y cuánto es negativo infinito sobre 0 positivo? Un número exageradamente grande entre 0 va a ser el mismo número. ¿Ok? Siempre nos va a quedar un número infinitamente grande, pero vean acá, menos entre más nos da menos. Y eso es todo, chicos. Entonces, si tienen alguna consulta, la hacen. Ok, acerca de ese tema les va a quedar la página 148 de tarea. Ok. Y ahora vamos a ver otra nueva temática, que es acerca de derivadas de una función. El tema no es difícil en sí.
ya que solamente necesitamos conocer algunas propiedades. Solo necesitamos conocer unas propiedades para que nosotros podamos realizar algunos ejercicios. Y son 4 propiedades en sí. Y la primera es que cuando nosotros tenemos la derivada de una función constante, si yo tengo esta función, ¿ok? Entonces, la derivada de esa función de una constante de x va a ser igual a 0. ¿Y por qué va a ser igual a 0? Es decir, si tenemos una constante es un número, ¿ok? Y ese número no tiene variables. Es decir, que si yo tengo 5, la derivada de ese 5 va a ser igual a 0. ¿Ok? A eso hace referencia. Vamos a la segunda. Derivada de una potencia. Es decir, si yo tengo esta potencia, la derivada de esa potencia. Vean que esta plequita significa primera derivada. ¿Ok? Cuando nosotros colocamos esta como comita, eso significa que es la primera derivada. ¿Okay? Nosotros a una función polinómica le podemos sacar primera, segunda, tercera derivada. Depende cuántas derivadas yo esté pidiendo. ¿Ok? Ya vamos a aprender a hacer eso. Entonces vamos a decir que n, la potencia n, vamos a hablar acerca de la variable, va a ser igual a n menos 1. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ok? Que la potencia que yo tengo va a pasar a ser coeficiente y a esa misma potencia yo le voy a restar 1. Es decir, si yo tengo 6x a la 3, bueno, solo se lo voy a colocar primero sin coeficiente, así como está. ¿Okay? Si yo tengo f de x que es igual a x a la 3, ¿qué me dice esa propiedad? Me dice que el exponente pasa a ser coeficiente cuando nosotros sacamos la derivada. Es decir, nuestro exponente es 3. Entonces, a este 3 que tenemos nuestra potencia, 3 menos 1. ¿Cuánto es 3 menos 1? 2. Es decir, que la derivada de x a la 3 es igual a 3x a la 2. Entonces, miren que eso no está difícil. ¿Por qué razón? Porque lo que tenemos que aprendernos es la propiedad. Ok, mi potencia pasa a ser coeficiente. Y a esa misma potencia yo le voy a restar 1. ¿Siempre se lo voy a restar? Sí, en la derivada se le resta a la potencia, se le resta un 1. Entonces, miren, nos queda el exponente 2. ¿Por qué? No es necesario que ustedes ahorita hagan este paso. ¿Ok? No es necesario. ¿Por qué razón? Porque si nosotros, ustedes en este caso, ustedes se aprenden que n menos 1, que siempre al exponente se le va a restar 1, ustedes van a omitir este paso y sencillamente van a hacer esto. Ok, mi potencia pasa a ser coeficiente y a la potencia le resto 1. Ok, ahora vamos a ver derivada del producto de una constante por una función. Entonces tenemos esta otra propiedad. Vean, tenemos 2 propiedades hasta ahorita. Y vamos a hacer la tercera, que cuando yo tengo eje de x, va a ser igual a c por f de x. Es decir, vamos a derivar la primera y vamos a derivar también la segunda. Ajá, podemos hacer un ejemplo.
Si yo tengo x a la 2 es igual a 3 y acá tengo x a la 2. ¿Ok? Entonces dice, ok, cuando nosotros tenemos esto, derivamos lo primero. Entonces, ¿cuál sería la derivada de x a la 2? Siguiendo la propiedad anterior. El 2. Sería 2. ¿2 qué? X. 2x, muy bien. Entonces, vean, la potencia pasa a ser coeficiente y a esa potencia yo le resto 1. Y si le resto 1, solamente me queda 1. Bueno, copiamos el 3 y sacamos la derivada. Y como ya tenemos que la derivada de x al cuadrado es 2x, sencillamente hacemos eso. Decimos que 2x, 3 por 2 son 6x. Y eso es todo. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Hasta el momento. No. Ok. Y existe una cuarta, que es la derivada de suma o resta de funciones. Eso es lo mismo. Ok, derivamos y si hay algo que se pueda sumar porque son términos semejantes, se suma. Si no, estaríamos bien hasta el momento. Ok. Entonces, voy a darles un ejemplo. Si yo les pido, y vamos a cerrar por hoy con esto, porque tengo también otra actividad con ustedes. 3x a la 5 más 4x a la 2 menos 3x más 4. Ok, entonces, de todo ese polinomio, yo pido sacar la derivada. Ok, entonces vamos a ver. Dice, encontrar f de x. Ok, esa plaquita significa derivada. Solo estoy pidiendo una derivada. Entonces, nosotros vamos a escribir que la derivada, ¿ok? Entonces, miren que ese tiene coeficiente, ¿verdad? Todos ven ese coeficiente. Entonces, tenemos ese coeficiente, ¿ok? Va a ser multiplicado por la potencia, porque recuerden que bajamos la potencia, ¿verdad? Por 5, ¿cuánto nos quedaría x? 4. Recuerden que a la x, exacto, le restamos, ¿verdad? Luego decimos, como tiene coeficiente, 4 por, bajamos el 2, que pasa coeficiente, y esa x nos queda la 1, ¿verdad? Ok. Luego, menos 3, nuestra potencia aquí sería 1, 3 por 1. ¿Y qué sucede con esa x? Se elimina, ¿verdad? Porque tiene potencia 1 y 1 menos 1 nos queda 0. Entonces se elimina la x. Ajá, y la constante de la derivada de 4, ¿cuánto sería? 0. ¿Ok? Ahí hay una propiedad que me dice que es 0. Ok, seguimos sacando lo que es la derivada. Multiplicamos 3 por 5, son 15, x a la 4, más 4 por 2 son 8x, menos 3 por 1 son 3. Y ahí ya el 0 no es necesario colocarlo. Y vean, no hay términos semejantes, por lo tanto esta es la derivada. ¿Sencillo? ¿Tienen alguna pregunta? No. No. Ok, entonces les queda trabajar la página 168. Son pocos los ejercicios. ¿Qué página? 168. Página 168. Bien, chicos. Entonces, como culminamos con límite,
yo les traigo un ejercicio para cada uno y solo tienen 5 minutos para mandarlo, ok, para hacerlo. Es decir, desde el momento que yo se los estoy dando, usted lo termina de escribir, lo muestra y tiene 5 minutos para mandármelo. Sencillo. Lizzie, ese es el suyo. Listo. Jimmy. Va corriendo tiempo, Liz. Pila. Que no miro bien. Ahí está. Jimmy, este es el suyo. Vamos con Daniel. Cristian. Cristian, vamos. Said no está, ¿verdad? Ok, vamos con Enrique. Ok. ¿Alguien más que esté? Ángel. No está. Astrid. Jackson. Ah, ok, solo ustedes. Tienen exactamente 5 minutos. Ok. Terminándose la clase, ustedes me lo envían.
¿Alguien ya lo terminó? Yo ahorita lo terminé. Ok, me lo envía. Ok, ya se va a terminar el tiempo. Si se corta, ustedes perfectamente me mandan la foto de su ejercicio. Ok. Terminándose la clase y ustedes lo mandan, por favor. Ahorita se lo envié.